Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión vamos a hablar del tema del ecumenismo. Vamos a ver por qué es importante la unidad dentro de la iglesia, pero también vamos a ver por qué es peligroso una unidad sin doctrina. Vamos a tocar todos estos temas de suma importancia. Pero primeramente, antes de poder comenzar, vamos a orar. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos tu dirección, sabiduría también, para poder comprender estos temas de suma importancia, los temas del ecumenismo. Te pedimos que nos des el discernimiento correcto. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y para poder comenzar vamos a dar la definición correcta de lo que es el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es la tendencia o el movimiento que busca instaurar la unidad dentro de las denominaciones y religiones cristianas. En otras palabras, la unidad de la iglesia cristiana. Todas aquellas quienes dicen creer en Cristo tienen que estar unidas, dice el ecumenismo. Y ahora la pregunta es, ¿la Biblia enseña que nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, deberíamos estar unidos? Sí, la Biblia es clara de la unidad, pero no habla de una unidad sin doctrina. A eso vamos a ir en este estudio, o sea, vamos a estudiar lo que es el ecumenismo, que tiene que ver una unión ilícita del cristianismo. Vamos a Amós, el capítulo 3, el verso 3, para poder comenzar con este estudio. Amós 3:3 nos dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Pueden andar juntos dos personas si realmente no se ponen de acuerdo? La respuesta es no, no pueden andar porque no están de acuerdo. De esa forma nosotros no podemos andar con religiones, con denominaciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios, que no están hablando lo que dice la Escritura. Es mejor apartarse de las personas o de las denominaciones que dicen ser cristianas, pero están pisoteando la ley de Dios. Están diciendo que la ley ha sido clavada en la cruz y que ya no es importante el sábado, por ejemplo. No podemos andar unidos porque no podemos estar en ecumenismo. Pero primeramente, antes de poder adentrarnos a lo que es el ecumenismo como tal, voy a mostrarles una imagen y ahí tú lo puedes ver en tu pantalla. En la imagen podemos ver casas, calles y casas más casas, y así podemos examinar la imagen. ¿Y por qué les muestro esta imagen? Porque la palabra ecumenismo como tal no lo entendían los antiguos griegos como nosotros lo entendemos. La palabra ecumenismo proviene del griego oikoumene, que significa la tierra habitada o el mundo habitado. En el mundo griego antiguo, oikoumene se usaba para referirse a las tierras conocidas y civilizadas, en oposición a las tierras bárbaras. Allá en la antigua Grecia se utilizaba esa palabra oikoumene para referirse a la tierra habitada, donde estaba lleno de población. Por eso les mostré esa imagen al principio. No tenía nada que ver con denominaciones cristianas, porque en ese entonces ni siquiera existían denominaciones cristianas, pero la palabra ecumenismo proviene del griego oikoumene. Pero ya hablando en el antiguo imperio romano, ese término se amplió para hablar de todo el imperio como tal, de la totalidad de los pueblos que estaban dentro del imperio romano. Si antiguamente el imperio romano invadía un pueblo como tal, ese pueblo ya estaba dentro de la jurisdicción del imperio romano. Entonces ellos entendían que todo lo que estaba dentro del imperio romano era oikoumene.
Eso fue antes, pero ahora la palabra ecumenismo se refiere directamente a la unidad de las religiones y de la iglesia cristiana. Por ejemplo, los concilios ecuménicos que se hace ahora, que se hizo a lo largo de los años. Y ahora nosotros lo entendemos esa palabra con una unión ilícita de la iglesia verdadera con la iglesia falsa, que dice ser cristiana, con las doctrinas puras y con las doctrinas de vino de Babilonia. Por eso entendemos la palabra como tal, para referirse a una unidad ilícita. Pero en la Biblia, la palabra ecumenismo nosotros no lo vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar esa palabra oikumené. Vamos a Lucas, el capítulo 2, el verso 1. Vamos a la escritura, a ver lo que nos dice. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Me voy a detener en la frase todo el mundo. En griego es pasanten oikumenen, que quiere decir en español tierra habitada o mundo habitado. Y la traducción correcta sería toda tierra habitada. Aquí Lucas pone la palabra oikumené, pero él está poniendo este término de acuerdo a cómo lo conocían en ese entonces. César Augusto empadronó a todo el territorio dentro de la jurisdicción del Imperio Romano. No estaba empadronando a todo el mundo en general, no estaba empadronando a la dinastía china en ese entonces, no estaba empadronando tampoco a los aymaras o a los quechuas, por ejemplo, sino que él estaba empadronando a toda la jurisdicción de Roma. Pero aquí en español se utiliza todo el mundo, pero en sí la palabra oikumené quiere decir todo el mundo dentro del Imperio Romano. Lucas no está hablando de ecumenismo como tal, como lo conocemos hoy, sino que él está poniendo la palabra como lo interpretaban antes. ¿Estamos entendiendo? Otro ejemplo, vamos a Hechos, el capítulo 11, el verso 28, la cual nos dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Nuevamente ahí se utiliza la palabra oikumené, que quiere decir la tierra habitada. Agabo hizo esa profecía y en ese entonces hubo una gran hambruna dentro de todo el Imperio Romano y también en algunas civilizaciones antiguas. Tristemente, los primeros discípulos de Cristo sufrieron hambre en la tierra habitada. No está hablando aquí de tierra habitada en todo el mundo, sino solamente dentro de esa jurisdicción del Imperio Romano y tal vez de algunos alrededores del Imperio Romano. Otro ejemplo, vamos a Lucas, el capítulo 4, el verso 5. Estamos hablando ahora en el contexto de la tentación de Cristo Jesús. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ahí se utiliza la palabra oikumené, tierra habitada. Satanás le tentó para que Cristo pueda ceder y así adorar al diablo, y el diablo le iba a dar los reinos de este mundo. Le iba a dar el Imperio Romano y Cristo podría gobernar humanamente, pero Cristo rechazó la tentación. Pero lo que quiero recalcar aquí es que Lucas utiliza la misma palabra, oikumené, refiriéndose a todos los reinos de la tierra. Entonces la Biblia sí tiene la palabra, o sí encontramos la palabra en su idioma original, en griego, oikumené, pero no se refiere al ecumenismo que hoy conocemos, pero sí está la palabra en griego. Eso quería que notemos primeramente antes de poder estudiar el ecumenismo. Para hablar del ecumenismo, primeramente tenemos que hablar de la unidad que habla la palabra de Dios. Vamos a citar una cita del Antiguo Testamento y después todas las citas del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Salmos, el capítulo 133, lo que escribió el salmista David. Salmo 133, el verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El salmista David dijo, cuán armonioso es, cuán delicioso es
habitar los hermanos en armonía. Y es verdad, si hay solamente un objetivo con un pensamiento, es delicioso habitar entre los hermanos, porque así se hace la obra y así avanza el Evangelio. Cuando uno tiene un pensamiento distinto, cuando uno tiene una doctrina distinta, ya no es delicioso, ya es fastidioso poder predicar con aquellas personas. Pero aquí está hablando David de lo delicioso y armonioso que es habitar entre los hermanos. Y vamos a ir ahora a la enseñanza de Cristo Jesús en los Evangelios. Vamos a Juan, el capítulo 8, el verso 31, para poder ver lo que nos dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tristemente los judíos rechazaron a Cristo Jesús, y no quisieron andar en sus caminos. Algunos sí lo aceptaron, pero solamente lo aceptaron ahí nomás. ¿Qué quiere decir? Que no creían que Él era el Mesías. Sí creían que era un profeta enviado, pero no el Mesías. Y por eso Cristo dijo: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, porque Cristo es la verdad. Y Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en la palabra de Cristo significa ser verdaderamente discípulo de Cristo. Y aquí vamos a entrar a las otras citas que hablan de la unidad. Directamente nos vamos a ir a Juan, el capítulo 17, el verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos como también a mí me has amado. Cristo está orando a su Padre y le está diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Está hablando de una unidad en el Espíritu. Cristo mismo mencionó cuando Él estaba en esta tierra, en Juan el capítulo 10, el verso 30, mi Padre y yo uno somos. No eran uno en persona, eran dos personas: el Padre, un ser personal, el Hijo, otro ser personal, pero eran uno porque tenían un solo pensamiento. De esa misma manera, Cristo quiere que sus discípulos, sus seguidores, tengan un solo pensamiento para poder predicar su palabra. Por eso Él dijo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Aquí podemos ver el principio de la unidad que nos da la palabra de Dios en la oración de Cristo Jesús en Juan el capítulo 17. Cristo quiere que sus discípulos sean uno, quiere que tengan un mismo pensar, como también dice en Filipenses el capítulo 2, el verso 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para entender más esta cita, vamos a ir a Cartas y Manuscritos, el volumen 19 del año 1904, el manuscrito 52, la cual titula Sermón, una súplica por la unidad, Barron Springs, Michigan, que se escribió o se mandó el 22 de mayo de 1904. Pero también puedes encontrarlo en el Comentario Bíblico Adventista de Juan, el capítulo 17, el verso 21 y 22. Y doy lectura. ¿De qué clase de unidad se habla en estas palabras? Unidad en la diversidad. No todas nuestras mentes fluyen por el mismo cauce, ni a todos se nos ha encomendado la misma obra. Dios ha dado a cada uno su trabajo según su capacidad. Hay diferentes tipos de trabajo que realizar y se necesitan obreros de diversas capacidades. Si nuestros corazones son humildes, si hemos aprendido en la escuela de Cristo a ser mansos y humildes, todos podemos avanzar juntos por el estrecho sendero que se nos ha trazado. Letters and Manuscripts, el volumen 19, el manuscrito 52 del año 1904, el párrafo
18. Cristo Jesús aquí en Juan, el capítulo 17, está hablando de la unidad en la diversidad. ¿Qué quiere decir? Cada uno tiene diferente don. Dios da dones a sus hijos. Tú tienes tu don, yo también tengo el mío. Si unimos todos nuestros dones para la predicación del Evangelio, entonces estaríamos cumpliendo la oración de Cristo Jesús, la cual Él mismo dijo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Pero tenemos que entender que esa unidad tiene un principio, y ese principio es la humildad y la mansedumbre. Si no hay unidad en la humildad, entonces tristemente no vamos a poder unirnos, porque aquellos discípulos de Jesús van a querer buscar unidad, pero con el carácter de Cristo. Por eso es importante entender este tema de la unidad en doctrina y en carácter, para poder reflejar a Cristo Jesús. Y vamos a hablar de la unidad que tenían los primeros discípulos de Jesús. Recordemos que Cristo quería que sus discípulos sean uno, por eso hizo esa oración. Y ahora vamos a hablar de la iglesia primitiva. Recordemos que el apóstol Juan, el apóstol Pedro predicaron allá en Jerusalén, ganaron muchos seguidores. Y la propia Biblia en Hechos de los Apóstoles nos dice que en un día se bautizaron 3,000 personas. Para que se bauticen 3,000, tuvo que descender el otro consolador, el Espíritu Santo. Y así predicaron la palabra de Dios, los discípulos. Y vamos a dar lectura a lo que dice Hechos, el capítulo 2, el verso 42. ¿Qué nos dice Hechos 2:42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir doctrina? Quiere decir la enseñanza pura y bíblica del Evangelio. Cuando predicaban los discípulos de Cristo, ganaban muchos seguidores, y esos seguidores seguían predicando y ganaban más seguidores, pero preservaban en la doctrina de los apóstoles. Cristo había resucitado, había venido a salvar lo que se había perdido, había muerto por todos los pecados. De esa manera los cristianos entendieron el Evangelio, y aquellos quienes fueron evangelizados se quedaron dentro de la doctrina de los apóstoles. No tuvieron ecumenismo. ¿Qué quiere decir? No tuvieron una unión ilícita con el Sanedrín judaico, sino que ellos predicaron la palabra de Dios. Y aquí cuando dice en el partimiento del pan, quiere referirse directamente a la cena del Señor, pero también puede referirse al partimiento del pan como tal, ya que era una expresión allá de los judíos, o tal vez puede referirse a un almuerzo o a una cena como tal. Pero el asunto es que preservaban los discípulos de Cristo en doctrina, o sea que estaban unánimemente en la doctrina de Cristo, y los que se bautizaban también estaban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice la Biblia. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Recalco esas palabras, y tenían en común todas las cosas. No solamente en doctrina, también en el mismo pensamiento de llevar la palabra de Dios. En ese momento había cristianos quienes daban sus recursos para la obra. Hacían caso a las palabras de Cristo Jesús, que se encuentra en Lucas, el capítulo 12, el verso 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cristo les dijo a sus discípulos, vended lo que poseéis y hagáis tesoros allá en los cielos. Y los primeros discípulos de Cristo, los primeros seguidores, los primeros cristianos, hicieron caso a las palabras de Cristo Jesús. Por eso Hechos 2:43 dice, y tenían en común
todas las cosas, primeramente común en doctrina. Tenían la doctrina pura que Cristo había resucitado y que ahora estaba en el cielo, y lo predicaban como verdad presente, las buenas nuevas del Evangelio, pero también daban sus recursos, tenían un solo pensar para predicar la palabra del Señor. Sigue diciendo Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Claramente dice, y perseverando unánimes. Estaban unánimes comiendo en las casas con alegría y sencillez. Se llevaban bien, eran amigos, eran hermanos en Cristo Jesús. Y también cabe recalcar que ellos iban al templo a adorar a Dios. Iban por costumbre al templo. No es que ellos tenían que ir obligadamente al templo. Ellos, como eran judíos y que ya habían abrazado la religión cristiana como tal, entonces iban al templo de costumbre los primeros cristianos. Pero lo más importante aquí es que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había una unanimidad. Y esta cita es muy importante. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y me asombra esta expresión, la cual escribe Lucas, un corazón y un alma. Tenían el mismo pensar, el mismo objetivo. La iglesia primitiva, la iglesia de Éfeso, porque ellos eran perseguidos en ese momento, pero tenían el pensamiento de predicar, incluso hasta dar su vida por Cristo Jesús. Y así muchos cristianos murieron en ese momento, pero estaban unánimes, eran uno de corazón y alma. Y recordemos la enseñanza de Cristo Jesús. En Juan el capítulo 13, el verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Y por qué leo esta cita? Porque Hechos 4:32 dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No eran envidiosos, no eran rencorosos, sino que ellos se amaban con el amor de Cristo. Estaban representando realmente lo que era un cristiano. Y Cristo mismo mencionó esas palabras. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y vamos a leer una cita de la mensajera del Señor, hablando sobre la iglesia primitiva. Se encuentra en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 80, el párrafo 3. Los cristianos primitivos eran pocos en número y no tenían riquezas ni honores. Sin embargo, ejercieron una poderosa influencia. La luz del mundo resplandecía por medio de ellos. Aterrorizaban a los que hacían mal, donde quiera que se conocían su carácter y sus doctrinas. Por esta causa eran odiados de los impíos y perseguidos aún hasta la muerte. Ahí muy bien vemos que los discípulos de Cristo, los primeros cristianos, eran pocos, pero ejercían una gran influencia. Se hacían conocer por su carácter y sus doctrinas. Y es importante recalcar estas dos palabras, carácter y doctrina. De nada me sirve a mí predicar de la doctrina pura, pero reflejar el carácter de Satanás. Y también de nada me sirve que yo quiera cambiar mi carácter, pero que yo diga en mi mente, no importa la doctrina. Por eso hay que entender que este tema de la unidad es esencial al entender el carácter de Cristo y la humildad, y también la doctrina pura. Y ahora vamos a leer la importancia de la doctrina. ¿Y por qué es importante? Porque el ecumenismo dice, no interesa la doctrina. Hay que unirnos igual. El ecumenismo dice eso, pero la Biblia no llama al ecumenismo. La Biblia llama a la unidad en doctrina. Y nos dice 1 Timoteo, el capítulo 4, el verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina. ¿Por qué le diría de la doctrina? Porque había falsas doctrinas en ese momento que estaban haciendo que las personas puedan circuncidarse, que guarden la ley de Moisés, o sea, directamente la circuncisión como tal. Había falsas doctrinas. Y el apóstol Pablo quería predicar el evangelio de Cristo, diciendo que ya había caducado lo que es la ley ceremonial como tal. Y podríamos hablar mucho más de esas falsas doctrinas, hermanos, pero el apóstol Pablo le dijo al apóstol Timoteo, al joven Timoteo, que pueda cuidarse de sí mismo, que no confíe en él, que confíe en Dios directamente, pero que pueda cuidar la doctrina. Y también lo dice en 2 Timoteo, el capítulo 4, el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para poder exhortar, necesitamos exhortar con paciencia. Debemos pedirle a Dios que nos dé paciencia y también conocer la doctrina. Uno no debe ser neófito, debe conocer lo que dice este santo libro, conocer la doctrina pura. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tienes que redarguir, tienes que reprender a los que están errando, pero con paciencia, no directamente condenarles por su pecado, sino con paciencia, pero también con doctrina. Esto no solamente se aplica a Timoteo, sino a todos aquellos quienes Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Y debemos exhortar a la iglesia, a los que yerran, con paciencia, con mansedumbre, no solamente tildándole de ecuménico, sino explicándole que pueda entender la doctrina. Y eso se lo hace con paciencia. Pero también hay que tener firmeza en poder exhortar. Vamos a ir a Efesios, el capítulo 4. Vamos a ver esa unidad que también nos habla la palabra de Dios. Efesios 4, el verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El apóstol Pablo les escribió a los efesios que tenían que guardarse en la unidad del Espíritu, pero con el vínculo de la paz. O sea que no tenía que haber guerra, tenían que estar directamente unidos en el mismo propósito, la unidad del Espíritu. Iban a ser uno, pero no uno en persona, sino uno en espíritu. De esa misma manera, nosotros como adventistas debemos ser uno, un mismo pensar, un mismo evangelio, un mismo propósito, una misma doctrina, pero en espíritu. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios, el capítulo 12, el verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El cuerpo es uno, pero tienen distintos miembros, dice el apóstol Pablo. Y es verdad, nuestro cuerpo es uno, pero tienen distintas funciones, así como los dedos, así también como la palma de la mano, los brazos, las piernas, los pies, también la oreja, la nariz, los ojos, la boca, los dientes. Distintos miembros, pero el cuerpo es uno. Eso nos dice, de la misma manera, todos debemos ser uno, pero en Cristo Jesús. Cristo es la cabeza y cada uno tiene su función. Por eso en 1 Corintios 12 podemos ver esa diversidad de dones. El Señor a ti te puede dar un don y yo sé que el Señor ya te dio un don. A ti tal vez te dio el don del canto, te dio el don de la música, el don de interpretar instrumentos musicales. Entonces debes actuar de acuerdo a su voluntad y glorificar a Dios mediante la música.
O tal vez te dio el don de la predicación del Evangelio para poder predicar su palabra, para dar estudios bíblicos, para exhortar a la hermandad. Tienes que dedicar ese don, ese talento para predicar la palabra de Dios. Hay otros dones también dentro de la iglesia, así como el don de sanidad, el don de la obra médico-misionera. El Señor da ese don que es tan fundamental dentro de la iglesia y tú tienes que ejercitar ese don para la predicación del Evangelio. Otras hermanas tienen el don de ayudar a los pobres, a los necesitados. Es un don tan maravilloso eso de ayudar. Y también el don de poder cocinar, por ejemplo. Es un don que el Señor da en cuanto a la obra de la cocina como tal, la cocina vegetariana. O sea, hay muchos dones que Dios da a sus hijos. Y todos unimos esos dones y podemos predicar la palabra del Señor. Y de esa manera, queridos hermanos, el Señor nos pide que nos unamos para predicar su palabra. Y vamos a leer 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 10. Son palabras realmente muy inspiradoras que nos sirve a nosotros en estos últimos tiempos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Directamente el apóstol Pablo les dice a los corintios, una misma mente y un mismo parecer. Tenían que tener la mente de Cristo. Por eso también les dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenían que tener la mente de Cristo, predicar su palabra. En ese momento había desunión, habían creado una desunión allá en Corinto. Por eso el apóstol Pablo les dice, les ruego, hermanos, que habléis todos una misma cosa, un solo evangelio, una sola doctrina. Y no solamente a los hermanos de Corinto, sino a todas las iglesias cristianas en este último tiempo. Dios quiere que hablemos una misma cosa, un solo evangelio. Y tristemente eso es lo que no se está haciendo. Se está haciendo lo contrario. Y lo contrario es el ecumenismo. ¿Qué importa que tú creas distinto o que yo crea distinto? Vamos a unirnos de todas maneras para preservar la paz mundial. Eso es ecumenismo. Pero el Señor no quiere que nos unamos en la desunión, en la falsa enseñanza. Él quiere que nos unamos en la verdad. Y les voy a poner ejemplos para que podamos comprender. Como adventistas del séptimo día, tenemos pilares de la fe. Creemos en la purificación del santuario, creemos en el mensaje de los 3 ángeles, creemos en el templo de Dios, la ley de Dios, creemos en el sábado, la no inmortalidad de los malvados, y así tenemos pilares de la fe, que también dentro de estos pilares están todas nuestras doctrinas como adventistas del séptimo día. Tristemente, hay muchas personas que están predicando falsa doctrina dentro del movimiento adventista. Tristemente hay ramas que están distorsionando la Biblia y están creando zarandeo. Y voy a nombrar algunas de ellas para que ustedes puedan comprender que el ecumenismo solamente es para traer zarandeo y apostasía. Supongamos que nos hemos unido en doctrina. Todos estamos unánimemente en doctrina en una iglesia, predicando la palabra de Dios. Pero vienen otros hermanos diciendo ser adventistas, pero ellos están poniendo fechas para la segunda venida de Cristo Jesús. Están diciendo, Cristo va a venir el 2031. Están diciendo, Cristo va a venir tal fecha. Y también ponen fechas para el cierre del tiempo de gracia, y también ponen fechas para el fin del tiempo de gracia y para la ley dominical. Y les explicamos con la Biblia, con Apocalipsis 10:6, que no es momento ya de poner fechas, y nunca fue momento de poner fechas, porque la Biblia es muy clara en Mateo 24, que nadie sabe el día ni la hora, pero ellos siguen y siguen y siguen con esa falsa doctrina. Entonces no podemos unirnos con ellos, porque ya están distorsionando el escrito. Hay que dejarlos ahí como tal, pero ya no hay que unirnos con ellos. Voy a poner otro ejemplo de otra falsa doctrina. Hay muchos adventistas que siguen guardando las fiestas de Levítico 23.
y dan muchas pruebas para decir que aún hay que guardar las fiestas, o sea, la Pascua y las otras fiestas. Y ellos lo hacen, o sea que las guardan. Pero lo triste es que incitan a los miembros a que también las guarden. Y si nosotros nos unimos con ellos como iglesia, estaríamos actuando en ecumenismo, porque la palabra de Dios es clara hablando sobre las fiestas que ya concluyeron con la muerte de Cristo. Voy a poner otro ejemplo de otra falsa enseñanza, los futuristas, por ejemplo, los que dicen que las trompetas están en el futuro, los que dicen que Daniel 12, los 1260, los 1290, los 1335 están en el futuro, y así las trompetas lo llevan al futuro. Y tú le explicas con la Biblia, los testimonios, y no quieren entender, entonces no podemos unirnos con ellos. Voy a poner otro ejemplo de otra falsa doctrina. Muchos dentro del adventismo predican que nosotros nacemos con pecado, que el niño, el bebé, nace con pecado y que desde el vientre es pecador y que la ley de Dios condena a la naturaleza pecaminosa. Siguen con esa falsa enseñanza y uno le explica de acuerdo a los contextos bíblicos con Salmo 51, con todo lo que tiene que ver con la ley de Dios, pero siguen con esa falsa doctrina. Ya no podemos hacer nada. Y esas mismas personas predican que Cristo no vino con nuestra naturaleza caída o pecaminosa, sino que vino con la naturaleza de Adán antes de la caída. Y están con esa falsa enseñanza, o sea, la naturaleza prelapsaria. Nosotros le mostramos con Romanos 8:3, con Hebreos el capítulo 2, el verso 14 al 18, con citas de Ellen White, pero no quieren entender, no podemos unirnos con ellos. Hay otra rama, la más peligrosa de todas, los falsos antitrinitarios, que predican que Cristo tiene un origen allá en la eternidad, que el Padre le dio allá, o sea que de él salió. Y Cristo fue engendrado literalmente allá en la eternidad, y que tiene un origen y que es hijo unigénito de Dios, literal. Y también predican que el Espíritu Santo no tiene personalidad, que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y el mismo Espíritu del Hijo. Y confunden la Trinidad católica con la deidad de tres personas. Y nos acusan a nosotros que nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son los tres, un Dios en tres personas. Nos acusan que somos trinitarios católicos. Esa rama es la más peligrosa de todas las ramas que he visto dentro del adventismo. Ellos están en contra de la ley de Dios, están en contra de la eternidad de Cristo, están en contra de la personalidad del Espíritu Santo, están rompiendo con todo el Evangelio literalmente. Y así uno le muestra citas bíblicas, le muestra citas de los testimonios, pero no quieren entender, no podemos unirnos con esas personas. Les he dado ejemplos, muchos ejemplos, pero yo sé que hay muchas falsas doctrinas más dentro del adventismo, pero unirnos para hacer un congreso, para hacer una campaña evangelística, para predicar con ese tipo de personas, con esos ministerios que ya están cerrados al evangelio, sería ecumenismo, sería apostasía omega. El Señor quiere que nos unamos en la verdad. Y el mismo apóstol Pablo les dijo a los corintios en la cita que he leído, voy a volver a leer, 1 Corintios 1:10, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que habléis todos una misma cosa. En eso se basa la unidad bíblica. No en estar haciendo congresos, campañas evangelísticas con personas que ya están distorsionando el evangelio, sino que todos nos unamos con una sola mente, con un solo parecer, para predicar la palabra de Dios. Eso quiere el Señor en estos últimos tiempos, que seamos uno. Esa unidad debemos buscar en la doctrina, en el carácter también. Yo sé que todos tenemos distinto carácter, pero todos aquellos quienes tienen la sana doctrina deben buscar poder asemejarse más al carácter de Cristo Jesús. Y ahora les quiero hablar del primer ecuménico en la historia. Vamos al conflicto de los siglos, el capítulo 30, el origen del mal y del dolor.
Vamos a ir directamente a la página 488, el párrafo 3, que en el libro físico se encuentra en la página 552, el párrafo 3. Satanás achacaba a la ley y el gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había introducido en el cielo. Declaraba que todo el mal provenía de la administración divina. Aseveraba que lo que él mismo quería era perfeccionar los estatutos de Jehová. Era pues necesario que diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y los resultados de los cambios que él proponía introducir en la ley divina. Aquí podemos ver al primer ecuménico en la historia, al primer rebelde y al primer apóstata. La ley de Dios es justa, perfecta, pero el diablo dijo, no, para mí no es, para mí es injusta y no es perfecto. Yo quiero cambiar los estatutos, quiero hacer un cambio, quiero introducir algo nuevo en la ley divina, la cual ese pensamiento lo llevó a los ángeles de que la ley de Dios era injusta y que él quería tomar el lugar del Hijo de Dios y también el lugar de Dios. Y sigue diciendo, su propia obra debía condenarle. Satanás había declarado desde un principio que no estaba en rebelión. El universo entero debía ver al seductor desenmascarado. Y aquí Lucifer manipulaba a los ángeles diciendo, yo no estoy en rebelión, ellos están en rebelión, yo no. O sea que les manipulaba y les decía, vamos a unirnos, vamos a hacer guerra porque hay una injusticia. Por eso él es el primer rebelde, el primero que se unió con los ángeles en una unión ilícita. El primero que contribuyó con el ecumenismo fue Satanás, allá en el cielo, incitando a los ángeles que estén en contra de la ley de Dios. Y después vemos que la palabra de Dios nos dice que hubo guerra, también lo vamos a leer, que hubo guerra en el cielo, y así los ángeles fueron expulsados del cielo por su rebelión. Pero él es el primer ecuménico al hacer una alianza ilícita con los ángeles para estar en contra del gobierno y la ley de Dios. Y dice el conflicto de los siglos, la página 490, el párrafo 2. Y en el libro físico se encuentra en la página 554, el párrafo 3. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándole en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu que impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. El mismo espíritu satánico se encuentra en aquellos quienes quieren desobedecer la ley de Dios. Aquellos quienes desobedecen, aquellos quienes están en contra de lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Ellos dicen, nosotros no estamos en rebelión, ustedes están. O sea que no reconocen su error, ya están orgullosos. Es el mismo espíritu satánico. Y estas personas dicen, unámonos igual, ¿qué importa la doctrina? La cosa es unirse, la cosa es que Cristo murió por mis pecados, nada más importa, no importa qué día tú guardas, no importa lo que creas, pero la cosa es unirnos. Ese espíritu, tristemente, es el de Satanás. Hemos visto que es el primer apóstata, el primer rebelde y también el primer ecuménico en la historia. Y ahora vamos a leer la cita de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 7. Vamos a dar lectura a lo que nos dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y vemos que el diablo sigue con ese pensamiento ecuménico. Y él ha visto que las iglesias cristianas están preservando la sana doctrina, las verdaderas iglesias cristianas que siguen a Cristo. Pero así él incita para que se unan
con otras iglesias sin doctrina. Y primeramente Él hizo ese trabajo allá en los tiempos antes de la Edad Media, cuando se unió el papado, cuando se unió la iglesia con el Estado. Al unirse la iglesia y el Estado, de esa unión ilícita salió el papado, ese poder perseguidor. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 1, la cual nos dice: Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Esta primera bestia de Apocalipsis 13 representa al papado. Recordemos que el papado surgió de una unión ilícita de iglesia y Estado. Así surgió el papado. Y este poder perseguidor tiene nombre de blasfemia. ¿Y por qué nombre de blasfemia? Vamos a ir a Daniel, el capítulo 7, el verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Por qué tiene nombre de blasfemia? Porque este poder perseguidor, el poder papal, directamente cambió los tiempos y cambió la ley de Dios. Cambió esa santa ley de Éxodo 20, los 10 mandamientos. Lo cambió. Directamente instauró la falsa enseñanza, la falsa doctrina, el poder papal, o sea, el papado. Cambió la ley de Dios. Y aquí la profecía nos dice que se le dio en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. Este tiempo, tiempos y medio tiempo equivale a los 42 meses que nos habla Apocalipsis, equivale a los 1260 años directamente, los 3 años y medio como lo conocemos, la cual el papado persiguió a los cristianos desde el año 538 hasta el año 1798, que está en la profecía. Este poder perseguidor directamente que el diablo le dio poder es el papado. Y el apóstol Pablo lo menciona en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En ese momento los cristianos creían que Cristo vendría muy pronto y estaban seguros, verían a Cristo. Hasta el apóstol Pablo quería ver a Cristo vivo, pero Dios mismo le dijo, ese día no vendrá sin antes que venga la apostasía. Primeramente tenía que cumplirse la profecía, que la apostasía tenía que venir. Ya había apostasía en ese momento. El imperio romano perseguía a los cristianos, pero directamente no se había cumplido el tiempo la cual señala la profecía de Daniel, tiempo, tiempos y medio tiempo, que equivale a los 1260 años. O sea que sí o sí tenía que instaurarse la apostasía, lo que es la institución papal. Y este poder perseguidor, este sistema, es el hombre de pecado, el hijo de perdición, la cual el apóstol Pablo lo redacta en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 3. Y también recordemos que el mismo apóstol Pablo les habló allá en Mileto a los efesios, les dijo que hombres perversos se levantarían, y estos hombres perversos son los que instauraron las falsas enseñanzas para que esas falsas enseñanzas puedan inculcarse en el poder papal. Y vamos a leer Hechos, el capítulo 20, el verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y así muchos hombres perversos se levantaron, hicieron esa unión ilícita de la iglesia con el Estado, instauraron doctrinas erróneas, y así el papado se levantó y restringió la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Y también recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios. Aquí vemos que en los últimos tiempos muchos iban a abandonar la doctrina pura, la doctrina del Evangelio, e iban a instaurar doctrinas nuevas, doctrinas de demonios. ¿Por qué la Biblia lo llama doctrinas de demonios? Porque no se centra en la palabra de Dios, más bien está tergiversando un escrito. Por eso se llama doctrinas de demonios. Dice 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ese tiempo lo estamos viviendo ahora. Muchos no les importa la doctrina, como dice aquí, no sufrirán la sana doctrina, sino que están teniendo comezón de oír. No quieren oír la verdad, sino que se amontonan, se juntan para poder prevalecer en su concupiscencia, se apartan de la verdad. Y de esa manera también se instauró el papado, con una unión ilícita de la iglesia con el Estado para prevalecer doctrinas de demonios. Y sigue diciendo la palabra de Dios, 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Este poder jerárquico, este poder perseguidor, este poder satánico, se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios. Directamente está hablando el apóstol Pablo del poder papal, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios. Cuando la Biblia dice templo de Dios, no quiere decir que el Vaticano sea el templo de Dios. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que el papado tomó el lugar de Dios. Eso es lo que quiere decir. No debemos tomar todas las palabras literalmente. Aquí el apóstol Pablo está hablando figurativamente. Muchas palabras de la Biblia, los profetas se expresan figurativamente y también se expresan con metáforas. Aquí el apóstol Pablo, al señalar el templo de Dios, no está señalando al Vaticano. Está diciendo que el papado se exaltaría en lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Tenemos que entender claramente esas palabras. Y vamos a seguir leyendo Apocalipsis 13. Vamos al verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando la Biblia dice, y se maravilló toda la tierra, quiere decir que muchas personas adorarían al papado. Adorarían a aquel poder inicuo, aquel poder apóstata. Adorarían a aquel poder quien persiguió a los cristianos. En ese tiempo se cumplió, es verdad, en tiempos de la Edad Media, pero también en este tiempo podemos ver que muchos adoran al papado, incluso adoran al papa. Pero también esta cita se encuentra en tiempo futuro. Más que todo estas palabras, y se maravilló toda la tierra, porque aún falta por cumplirse la imagen de la bestia en su totalidad, que se instaure la ley dominical y así se pueda adorar al papado. Pero lo que quiero recalcar aquí son las primeras palabras. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Qué quiere decir esta herida de muerte? Este cuerno pequeño, que su herida mortal después fue sanada. Según la interpretación adventista, nosotros lo aplicamos directamente al papado, porque Apocalipsis 13, la primera bestia representa al papado. Entonces, esas palabras, vi una de sus cabezas como herida de muerte, tiene que referirse también a ese poder papal. Y vamos a dar la explicación correcta de lo que aconteció. En ese tiempo, en el año 1798, había guerras napoleónicas. Ahí estaba Napoleón Bonaparte, siendo guerrero, peleando ahí en las batallas en Francia. Pero a él le convenía que el papado pueda ceder su dominio, o sea, que pueda rendirse a él y que ya no pueda tener ese dominio la cual tuvo muchos años atrás. Y en ese momento estaba el Papa Pío VI, quien se llamó Antonio Braschi dei Bandi.
Y Napoleón mandó a su general, al general Berthier, y Berthier con su ejército directamente sacaron al Papa y a todos sus cardenales. O sea que el papado tuvo una herida mortal. El Papa fue desterrado y fue llevado a Francia. Y vamos a leer el conflicto de los siglos, el capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía. Nos dice la página 434, el párrafo 4. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. Entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Ahí se cumplió la profecía. Y también se encuentra en el conflicto de los siglos, el capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro, a pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo. La jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. El conflicto de los siglos, la página 270, el párrafo 4. La profecía nos dice en Apocalipsis 13, el verso 3, que la herida mortal sería sanada. Entonces estamos viendo que la mensajera del Señor nos está relatando la historia que en el año 1798 entró el ejército francés directamente por la orden de Napoleón, que envió a su general Berthier para sacar al Papa, para desterrar al Papa. Fue una herida la cual tuvo el papado directamente, porque estaba gobernando tantos años, tenía el gobierno como tal de la iglesia y el Estado en uno. Pero cuando le quitaron los estados pontificios, ahí es cuando cayó el papado directamente, queridos amigos y hermanos. Y la mensajera del Señor directamente nos habla de ese suceso en las citas que hemos leído, la herida mortal. Pero esa herida mortal no sería para siempre, sino que la misma profecía nos dice que se sanaría. Y vamos a ver la primera sanación. Hasta el año 1929, el papado no tenía un lugar como tal, la cual hoy lo conocemos como el Vaticano. No lo tenía. En el año 1929, Benito Mussolini le dio directamente 44 hectáreas al papa de ese entonces, o mejor dicho, al poder papal. Y ese tratado se llama el Tratado de Letrán. Y ahí hemos visto, de acuerdo a la profecía, que se estaba cumpliendo poco a poco la sanación de la herida mortal. Obviamente que no se cumplió en todo su esplendor el 11 de febrero de 1929. Hasta ahora estamos viendo el cumplimiento de la sanación. Pero esta sanación directamente, la Biblia nos dice que se cumplirá en Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 3. Pero su herida mortal fue sanada, nos dice la palabra de Dios. Entonces vemos que la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos y que el papado tomará nuevamente ese poder satánico que tenía en la Edad Media. ¿Y cómo lo hará? Con el ecumenismo. Vamos a hablar ahora de Apocalipsis 16. Vamos a relacionarlo con Apocalipsis 13, la cual ya lo hemos leído. Vamos a ver que la triple unión satánica tiene que ver con el ecumenismo. Y ahí, como ves en la pantalla, la triple unión satánica, los tres espíritus inmundos a manera de ranas. Dice Apocalipsis 16, el verso 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí vemos directamente a los tres, al dragón, a la bestia y al falso profeta. El dragón representa a Satanás, la bestia representa al papado, el falso profeta representa a Estados Unidos. ¿Y cómo lo sabemos? Directamente nos dice la Biblia, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
directamente el poder del dragón, que es Satanás, está unido con el espiritismo. Y eso nos dice 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Podemos ver que el Señor matará con su boca al inicuo, que quiere decir el poder papal como tal. Pero aquí podemos ver que Satanás actuará como el anticristo, haciendo señales y prodigios mentirosos. Aquí vemos esa escena cuando Satanás diga que es Cristo Jesús y que ha venido. El poder del dragón directamente se vincula con el espiritismo. Y es importante esta cita bíblica para poder entender las citas de la mensajera del Señor y la triple alianza satánica que está en Apocalipsis 16. La bestia de Apocalipsis 13:1 representa al papado, ya lo hemos leído. Ahora el falso profeta, Apocalipsis el capítulo 13, el verso 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hemos visto que Apocalipsis 13 nos presenta una bestia. Esa bestia, lo hemos mencionado, es el papado. Pero hay una segunda bestia, que esa bestia representa a Estados Unidos. Y Estados Unidos ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea que la primera bestia le da toda la autoridad a la segunda bestia para que adoren directamente a la primera bestia, que sería el papado. ¿Y cómo lo van a hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo van a adorar a la primera bestia? Con la imagen de la bestia. Y esta imagen de la bestia representa el protestantismo apóstata. Y este protestantismo apóstata directamente se vincula con el ecumenismo. Por eso los tres espíritus inmundos a manera de ranas directamente es el ecumenismo que nos habla la palabra de Dios. Ahí, como ves en la pantalla, el dragón, la bestia y el falso profeta, los tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y hay una cita de la mensajera del Señor, la cual habla en cuanto a este tema. Se encuentra en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 151, el párrafo 1, y nos dice de la siguiente manera: por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 151, el párrafo 1. Esta cita directamente nos habla de esa triple unión del dragón, de la bestia y el falso profeta, que lo hemos leído en Apocalipsis, el capítulo 16, el verso 13 y el verso 14. ¿Y en qué contexto está hablando la mensajera del Señor? Está hablando en el contexto de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando nació como una nación protestante. Siempre tenía en cuenta lo que es la libertad religiosa. O sea que no impusieron una ley como tal en el Estado para que la nación pueda restringir la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Totalmente opuesto a lo que era el papado. Pero la cita nos dice que un día el mismo Estado, la misma nación, terminaría repudiando lo que un día se constituyó como nación protestante. Y por eso ella menciona, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se inclina por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo,
cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. Recordemos que los dos cuernos de Apocalipsis 13, el verso 11, representa el republicanismo y el protestantismo. Pero bajo el protestantismo apóstata, que estaría constituido por iglesias cristianas que se unen en ecumenismo, y ese ecumenismo los lleva a unirse con el poder papal, a unirse con Roma, y ese poder romano lleva directamente a unirse con el espiritismo, que directamente es el poder satánico. Bajo esta triple unión, nuestro país, dice ella, Estados Unidos, repudie toda constitución como gobierno protestante y republicano. Se verá las mentiras papales y veremos la asombrosa obra de Satanás y sabremos que el fin está cerca. Y les tengo que decir, hermanos, que estamos viendo esta triple unión. Estamos contemplando la profecía, porque de acuerdo a esta triple unión, Estados Unidos dictará la ley dominical. Cuando se dicte la ley dominical, ahí podemos ver que se cumplió totalmente la profecía de la triple unión, porque Estados Unidos va a estar en contra, va a repudiar, como un día nació con esa protección de libertad de conciencia. Pero la ley dominical va a ser lo contrario a la libertad de conciencia. Por eso podemos ver que el ecumenismo como tal directamente es obra de Satanás, del dragón, de la bestia y el falso profeta. Por eso, como cristianos, adventistas del séptimo día que somos, no tenemos nada que ver con el ecumenismo. Nada que ver, queridos hermanos, con el Concilio Mundial de Iglesias. Eso sería ir en contra de la palabra de Dios, sería darle la espalda a Cristo Jesús, porque el ecumenismo directamente está gobernado por el diablo, por el papado y el falso profeta, los tres espíritus inmundos a manera de ranas. Yo sé que este tema es amplio, podemos abarcar bastante. Si es la voluntad de Dios, vamos a ver todos los concilios ecuménicos en el pasado, para que así podamos entender mucho mejor. Pero ahora, para terminar, quiero hablarles de la unidad cristiana. Si bien el ecumenismo es una unidad ilícita, podemos ver que la unidad cristiana, de acuerdo a la palabra de Dios como tal, se debe hacer. Vamos a ir a Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 77, el párrafo 3. Si ha habido alguna vez un tiempo en el que el pueblo de Dios debía unirse, es ahora. Dios nos ha confiado las verdades especiales para este tiempo, para que las demos a conocer al mundo. El último mensaje de misericordia se está proclamando ahora. Estamos tratando con hombres y mujeres encaminados hacia el juicio. Si ha habido un tiempo en que el pueblo de Dios debe unirse, ese tiempo es ahora, dice la mensajera del Señor. Pero unirnos en la verdad, en la sana doctrina de los pilares de la fe que Dios nos ha dado como pueblo. Es ahora la unión. Y sigue diciendo, cuán cuidadosos debemos ser en toda palabra y acto para seguir de cerca al dechado, a fin de que nuestro ejemplo conduzca a los hombres a Cristo. Con qué cuidado debemos tratar de presentar la verdad, a fin de que los demás, contemplando su belleza y sencillez, sean inducidos a recibirla. Y aquí el enjuague no está incitando a unirse en ecumenismo, está incitando a unirse en la verdad, que es totalmente lo opuesto al ecumenismo. Y sigue diciendo, si nuestro carácter testifica de su poder santificador, seremos una luz continua para los demás, epístolas vivientes, conocidas y leídas de todos los hombres. No debemos dar ahora cabida a Satanás, albergando desunión, discordia y disensión. Aquí podemos ver dos puntos importantes que quiero recalcar, que ya lo he recalcado, pero no está de más: la doctrina pura y el carácter. El carácter que debemos llevar es el carácter de Cristo, poder cambiar nuestro carácter para el bien, demostrar que estamos haciendo el bien a la gente, pero también predicando el mensaje de verdad presente, la sana doctrina. Como ya les mencioné, no sirve de nada
poder predicar la verdad y presentar un carácter satánico. Tenemos que ir con los dos, con el carácter cristiano y también con la verdadera enseñanza. Muchos solamente se enfocan en la doctrina, doctrina y doctrina y doctrina, pero no hay amor. Tristemente muchos se han enfocado en la doctrina, en las profecías, y está bien, pero su carácter no está reflejando el carácter de Cristo. Están condenando a muchos sin explicación, diciéndoles ecuménicos, sin una explicación como tal. Por eso tenemos que ver, cuando hablamos de este tema, es importante los dos puntos, el carácter de Cristo y también la doctrina. Pero también hay muchas personas que dicen, tenemos que enfocarnos solamente en el carácter, y la doctrina también, pero no es tan importante. Eso también hay que verlo, porque es importante el carácter, cambiar nuestro carácter al carácter de Cristo Jesús. Lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5, los frutos del Espíritu, poder presentarlo en nuestra vida. Pero también es importante la doctrina. Los dos van juntos. Y la mensajera del Señor habla bastante en estas citas de joyas de los testimonios. Y ella también pone el ejemplo de Cristo. La cita que hemos leído en Juan, el capítulo 17, el verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos como también a mí me has amado. Esa oración de Cristo abarca a todos los que le habían de seguir hasta el fin del tiempo. Nuestro Salvador previó las pruebas y los peligros de su pueblo. No se olvidó de las disensiones y divisiones que distraerían y debilitarían a su iglesia. Él nos consideró con interés más profundo y compasión más tierna que los que mueven el corazón de un padre terrenal hacia un hijo extraviado y afligido. Nos ordena que aprendamos de Él, solicita nuestra confianza, nos aconseja que abramos nuestro corazón para recibir su amor. Se ha comprometido a ser nuestro ayudador. Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 78, el párrafo 2. Esa oración de Cristo no solamente era para los discípulos de Él, para los 12, sino que era para todos aquellos quienes estarían viviendo en este último tiempo. El Señor quiere que nos unamos en la doctrina, quiere que nos unamos en el amor de Cristo, representar ese carácter de Cristo. Él quiere eso, queridos hermanos. Pero es triste cuando muchos dicen, no interesa la doctrina. Sigamos haciendo congresos, sigamos haciendo campañas evangelísticas con predicadores que tienen falsas doctrinas. ¿Qué importa? Eso es ir en contra de la palabra de Dios. Y también es peligroso estar dentro de comunidades religiosas, así como el Concilio Mundial de Iglesias, que sería ecumenismo. Porque recordemos que el protestantismo apóstata hará la imagen de la bestia directamente. Y solamente eso se hará con ecumenismo. Como no les importa la doctrina, entonces se van a unir igual las iglesias protestantes, porque tienen distintas doctrinas, ¿verdad? La iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, las iglesias pentecostales, podríamos mencionar bastantes. Tienen distintas doctrinas, pero igual se unen. Eso es ecumenismo. Y también quiero decir tristemente que hay muchos ministerios de sostén propio que no están dentro de la organización adventista, o sea, dentro de la corporación adventista, que están predicando falsa enseñanza, están predicando vino de Babilonia. Y hay muchos que se unen a ellos y dicen, no importa, vamos a seguir uniéndonos. Eso es ecumenismo. Y tristemente la corporación adventista también ha entrado en ecumenismo. Es una pena, queridos amigos y hermanos. Y si el Señor lo permite, vamos a ver esas pruebas a lo largo de estos estudios que vamos a tener. Pero para poder terminar, voy a dar lectura a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol Pablo no les dijo a los tesalonicenses, únanse, aún así la doctrina no sea la correcta. El apóstol Pablo les dijo,
Estad firmes y retened la doctrina que ellos, los apóstoles, les predicaron, retenerla. Eso tenemos que hacer nosotros, retener la doctrina pura de la palabra de Dios. Y como somos adventistas, también del espíritu de profecía. Y de esa manera va a haber una unidad dentro de la diversidad de dones para poder predicar la palabra de Dios, denunciar al papado, denunciar la apostasía, denunciar las falsas doctrinas de demonios, y así Cristo vendrá muy pronto por su pueblo, porque va a haber unidad y así vamos a predicar su palabra. Espero que este estudio nos haya ayudado algo por lo menos a entender lo que es el ecumenismo. Si el Señor lo permite, vamos a seguir estudiando estos temas de suma importancia. Para poder culminar, quiero orar para que todo lo que hemos aprendido se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos este privilegio de estudiar tu palabra. Queremos unirnos, queremos hacer caso a la voluntad de Cristo, unirnos en la verdad, pero queremos seguir estudiando tu palabra. No queremos una unidad sin doctrina, no queremos una unidad en la falsa enseñanza. Queremos unirnos con aquellos quienes están dispuestos a obedecer tu palabra, a obedecer tu ley y a obedecer la sana doctrina. Te pido por aquella hermana, por aquel hermano que está escuchando este video, le puedas dar discernimiento y sabiduría. También a mi persona para que pueda seguir predicando tu palabra. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Salvador, Jesús. Amén.